Bienvenidos a OrthoTalk, un espacio de información y de encuentro entre amigos especialistas en ortodoncia, donde haremos lo que más nos gusta, aprender y actualizarnos. Hoy we want to talk about economics and pricing de la práctica privada. La charla de hoy cuenta con una hora crédito para socios ADM. Para obtener tu constancia, recuerda registrarte en el link correspondiente. Los invitamos a que nos envíen sus preguntas y a que compartan este video con útil información. Y por supuesto que nos manden sus comentarios y sugerencias a ortotalk@idacademia.com. Saludamos con muchísimo gusto a nuestro anfitrión, el doctor Miguel Matuk, quien es director general Orthoplanning, egresó de la licenciatura en odontología de ULA México, máster en ortodoncia y ortopedia maxilofacial de CESO México, conferencista internacional Invisalign, director clínico Invisalign de América Latina 2001 a 2017, director general de la clínica Doctores Matuk y profesor en el CESO México. Bienvenido, doctor. Le dejamos los micrófonos abiertos. Mil gracias. Es un placer saludarlos una vez más en este programa OrthoTalk. Es un espacio de amigos, coloquial, donde tratamos de abordar la mayor parte de los temas que nos interesan para nuestra consulta. Hoy es un programa muy especial y van a ver por qué en un momento, pero hoy quería hacer una reflexión a todas las colegas jóvenes que tienen hijos pequeños. ¿Qué va a pasar ahora que entren a la escuela en línea? Esto es un tema bien importante porque si bien nos estamos reinventando en esta nueva realidad, la parte más importante de todo esto es qué vamos a hacer con los niños en la casa enfrente de una computadora. ¿Y qué va a pasar cuando una mamá tenga 3 niños y tenga que estar pendiente de los 3 mientras están en la escuela? Hoy quiero que reflexionemos un poco en eso y la intención de este programa era tratar de hablar de algo que nos interesa mucho y que poco hemos practicado, que es ¿cuánto nos cuesta el consultorio? ¿Cómo podemos nosotros poner los precios a nuestros tratamientos? Y eso es muy importante porque esto es parte del negocio. Recuerden que si bien somos odontólogos, somos ortodoncistas, somos empresarios y tenemos una empresa pequeña que es nuestra clínica. Quiero, antes de dar inicio con esta plática que creo que va a ser muy interesante, darle un espacio a nuestros patrocinadores. Claraline es la solución estética para tus pacientes de ortodoncia. Conviértete en un ortodoncista digital. Reduce el tiempo y el número de visitas en tu consultorio. Visualiza el resultado final de tu tratamiento, mejora tu flujo de pacientes e incrementa tus ingresos. Y sigue a la vanguardia en el mercado dental con Claraline. Le damos, por supuesto, con muchísimo gusto, la bienvenida a nuestro invitado, el MBA Miguel Matuk Morata, quien cuenta con maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios del Babson College, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Charleston, cuenta con experiencia en Amazon.com New York City de 2016 al presente, jefe de Estrategia y Management Global Financial Service de 2019 al presente, Senior Manager Business Intelligence en New Ventures de 2018 a 2019, Senior Manager Marketplace en Mercados Internacionales de 2017 a 2018, ha colaborado en tiendas Walmart de 2014 a 2016, director asociado de Planeación Estratégica en 2016, gerente divisional de Planeación Estratégica de 2014 a 2016, pasante de verano de MBA en 2014 y Global Servicios Electrónicos Globales en Ciudad de México de 2012 a 2013. Les recordamos que este programa está patrocinado por Ideas Dentales y Colgate. Doctor Matuk, le dejamos nuevamente los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias. Bienvenido, Maiko. Hola, Bienvenido gracias. a este programa. Me da mucho gusto tenerte, de verdad.
conociendo tu trayectoria y demás desde que eras bebé. Es de verdad un orgullo tenerte aquí conmigo para que podamos platicar con mis colegas acerca de cómo podemos hacer de nuestro consultorio un mejor negocio. Muchas gracias, de verdad, estoy muy Cuéntame cómo contento has de estar pasado aquí. la pandemia. Muy bien, empezamos encerrados en Nueva York. Yo me fui a trabajar desde casa desde el 1 de marzo. Estuvimos ahí metidos en casa, todo cerrado. Nueva York fue muy impactado por la pandemia al inicio de esta. Entonces, evidentemente, bueno, salir al súper era como ir ya sabes, era como guerra de zombies. Y después de unos meses, en junio, mi esposa es de Puerto Rico y nos vinimos a Puerto Rico y seguimos aquí, sufriendo, encerrados, pero en la playa. Oh, muy bien, no, bienvenido. Cuéntanos de qué nos vas a platicar, Mike, ¿qué nos quieres decir? Sí, bueno, lo que quiero platicar con ustedes es todo el tema que es pricing y economics, ¿no? El concepto que tiene entender cuál es la economía o la microeconomía de una consulta o una práctica privada y cómo eso se ata con el concepto de precios, partiendo de la base tengo un conocimiento limitado de la industria, pero digo, creciendo contigo, obviamente, tengo un conocimiento decente y creo que entiendo conceptos o más bien fuerzas de la industria que de una u otra manera obligan a los dentistas ortodoncistas a poner precios de sus tratamientos de cierta manera, ¿no? Entonces, quiero juntar esos tres factores, pricing, economics, y un poco cómo entender la dinámica de la industria y cómo la dinámica ejerce presiones en diferentes lugares, los cuales hacen que un ortodoncista o un dentista ponga un precio que no necesariamente represente el valor que el paciente adquiere dentro de ese mismo tratamiento. Hombre, genial. Te voy a estar deteniendo. Los invito a todos los que están con nosotros a que pregunten lo que quieran. Con no tenemos problema porque es mi hijo, entonces no hay problema. Y la parte más importante de todo es, te pido que lo hagas con peras y manzanas, porque si bien somos grandes dentistas todos, somos muy malos economistas. Cada quien tiene su área de experiencia. Sí, y por favor, claro, si hablo muy rápido... Vas a poder hablar pocho si quieres. O sea, sé que estás haciendo un esfuerzo para hablar puro español, pero dele. Comparte tu presentación con nosotros. De antemano ofrezco una disculpa por todos los anglicismos, que probablemente serán muchos. Ok, un segundito. ¿Se ve bien? Sí. Listo. Pues bueno, como les estaba contando, quiero platicar un poco de economics y pricing. Para darles un poco la estructura de la presentación, lo dividí en dos factores y al final propongo un framework muy sencillo de 5 pasos, los cuales se puede aplicar para unir estas dos ramas de la economía, ¿no? Y al final del día, no, mi última intención es regresarlos a la clase de universidad en la cual hablaban de microeconomía o de estadística. Lo quiero hacer lo más pragmático, lo más práctico. Entonces pongo ejemplos de una consulta privada, seguramente ejemplos bastante absurdos, pero bueno, trato de hacerlo para poder poner algo que encuentre algo más de common ground con toda la audiencia. Perfecto. Entonces, dividiendo un poco los factores a muy grandes rasgos, ¿no? Tenemos el tema de pricing y el tema de economics. El tema de pricing realmente es el precio es lo que el consumidor paga, ¿no? Pero como consumidor tú estás dispuesto a pagar el valor que tú observas en un producto, ¿no? ¿Qué cosas traen esos valores? Oferta, demanda, promoción, lugar, producto. A grandes rasgos son los atributos del producto o del servicio que estás proveyendo. Entonces, mientras más atributos tenga un servicio, tiene un valor percibido más alto, ¿no? Quiero pasar un par de minutos en este punto porque es muy importante. Quiero aclarar que es muy común en todas las industrias, desde la industria médica hasta la industria de las finanzas, que los precios se pongan muy como consecuencia de lo que ves en el mercado, ¿no? Entonces, si ves que tu competencia está vendiendo tratamiento a 100 pesos, tú estás de una u otra manera obligado por la dinámica del mercado a competir con ese precio, hasta que empiezas a modificar las variables que van a cambiar los atributos de tu producto. Entonces, el tema de precios es algo bastante complejo, pero si quiero hacer hincapié en un punto en particular es que el precio de un producto o servicio es un resultado directamente proporcional a los atributos de este mismo producto o servicio. Entonces, ahorita en unas diapositivas más adelante voy a romper más o menos un modelo que quiero proponer para poder analizar los atributos de cualquier servicio. Y el otro es el tema de economics, ¿no?
Entonces, realmente el punto que quiero llevar a fondo con lo de Economics es poder entender el concepto de contribución marginal. Y evidentemente, creciendo con mi padre, siempre fue el, oye, se va a hacer una inversión en el consultorio, o es que compré esto, ya lo pagué. Y digo, crecí con todo eso y hasta que no me metí al mundo de las finanzas, empecé a entender otros conceptos que entiendo de dónde viene la vida real, es decir, oye, acabo de hacer una inversión muy grande en tener una silla nueva, mas sin embargo, eso, la relación que tiene directamente con el precio no debe de ser tan lógica como la vemos. Entonces, ese es el punto que quiero llevar a lo más concreto posible, es entender lo que significa una contribución marginal y de ahí ustedes poder hacer el ejercicio con sus propias consultas, con sus propias inversiones, con su propio ingreso y costos, para poder entender cuáles son los servicios que tienen que son más rentables, los que son menos rentables, los que no son rentables, y encontrar cuáles de ellos puedes tomar acciones para ya sea subir el precio, bajar el precio o darse cuenta que tal vez tienes que tener un approach de otra manera, ¿no? O subir el volumen o disminuir el volumen. Entonces, en el tema de economics, eso es lo que voy a querer hacer bastante hincapié. Bien. Pasando dando una Economics 101, realmente quiero ver un tema muy, muy básico de la relación que existe entre el precio y los economics. Entonces, para entender contribución marginal, tenemos que entender que hay costos fijos y variables. Costos fijos es como renta o hipoteca, predial, créditos o pagos por el equipo. Son costos que vas a pagar independientemente del volumen Sí de o sí, consulta que tengas. trabajes o no. Exactamente. Son cosas que vas a tener que pagar todos los meses, todas las semanas, todos los años. Un paréntesis muy importante, el sueldo de los empleados. El sueldo de los empleados, muchas empresas los consideran fijos, muchas empresas los consideran variables. Realmente lo que dice la teoría económica, al menos la que yo estudié, es que eso es mitad y mitad, ¿no? Son costos fijos la mitad y la otra mitad son costos variables, dependiendo de la actividad que esté ejerciendo cualquier tipo de empleado. Para irnos por lado seguro, conociendo un poco la industria, yo opino que podemos estar mucho más acertados metiéndolos como costos fijos. El costo variable pueden ser insumos de la consulta, el ponerle carillas a un paciente, bueno, ¿cuánto te cuestan las carillas a ti? ¿No? El trabajo de laboratorio por cada tratamiento de ortodoncia que vas a hacer, por ejemplo, y tienes que mandar a hacer algún estudio de laboratorio, eso es un costo variable, y el sueldo de los doctores. Es aquí cuando hablo un poco de la diferencia que podemos lograr hacer en esta industria en particular, es si alguno de ustedes tiene una clínica o trabaja en una clínica que tiene muchos doctores, bueno, seguramente la cantidad de doctores que tienen ahí es directamente proporcional al volumen de pacientes que tienen. Entiendo que suena bastante objetivo y en la vida real las cosas son considerablemente más complejas que subir y bajar la cantidad de doctores o empleados que uno tiene, pero para poder llegar a un número el cual pueda guiar una estrategia a mediano plazo, vale la pena hacer esta distinción, ¿no? ¿Qué se puede considerar si el volumen baja por más de un año? Bueno, ¿cuáles son los costos que se pueden ahorrar versus los que no se pueden ahorrar? Y como mencionaba en la diapositiva anterior, el tema de costos perdidos pueden ser inversiones en equipo, inversiones en consultorio. Básicamente es cualquier costo que siga siendo un activo, pero es irrecuperable para este momento, ¿no? Lo puedes vender, pero ya perdiste la depreciación y la amortización. Entonces termina siendo un costo perdido para el tema de contribución marginal. Y regresando al tema, la contribución marginal es básicamente tu precio de venta menos tu costo variable. Se puede hacer tan complejo, tan sencillo como quieran, pero es muy interesante analizar una consulta desde el punto de vista de contribución marginal, que no es lo mismo que margen, cabe aclarar, es simplemente cuántos centavos de cada peso que un doctor vende pueden contribuir a pagar los costos fijos, ¿no? Analizándolo de esta manera vamos a poder hacer un breakdown de los tratamientos según los atributos del mismo. Entonces, para hacer un ejemplo súper sencillo, ingreso menos costo variable es contribución marginal. Digamos, la limpieza menos los insumos que uno se puede gastar. Y puede haber insumos muy básicos, que son desde los guantes o el cubrebocas que usan, o hasta insumos considerablemente más caros, como ahorita en la época de COVID, los cuales, pues bueno, uno tiene que invertir muchísimo más por cualquier paciente que va entrando a la puerta, te cuesta más dinero. Y tal vez son 2 pesos, 20 o 200 pesos. Pero esto termina afectando la contribución marginal de tu producto. Te detengo un momento. Hay una pregunta aquí. ¿Qué opinas acerca? Sí, en efecto, tienes razón en que se han incrementado los costos en los consultorios para paliar este tema de COVID. ¿Qué opinas de subir precios
debido a que estamos gastando más? Es una muy buena pregunta. Sabía que iba a venir en algún momento. La voy a contestar de dos maneras distintas, ¿no? La manera distinta, que es desde un punto de vista estrictamente académico, podría subirlo, ¿no? Y partiendo de la base que es un costo, es un incremento al costo a través de la industria, sin duda alguna, quiero imaginarme que los costos en promedio van a subir, los precios de los tratamientos van a subir. Es lo normal. Los costos de absolutamente todos los doctores están incrementando y van a subir. Y el otro lado que me gustaría contestar es desde un punto de vista más estratégico, ¿no? Y también aquí tiene que ver mucho tus finanzas personales, la manera en la cual tú administres tu consultorio, cuánto tengas de colchón para poder sacar esta temporada adelante. Pero también en estos momentos en los cuales todos los precios empiezan a subir, los jugadores que mantienen los precios más estables o los precios más bajos generan una lealtad con el consumidor considerablemente más larga, ¿no? Entonces, creo que puedes verlo de ambos lados. Si tus contribuciones marginales no existen, sin duda sube el precio, ¿no? Sin duda alguna sube el precio, y ahorita podemos platicar un poco de cómo yo recomiendo que se suba el precio para poder encontrar una elasticidad unitaria. Sin embargo, creo que depende mucho de qué es lo que estés buscando, ¿no? Si quieres tener posicionamiento versus la industria, es un buen momento para mantener precios bajos. Si no estás teniendo rentabilidad, la rentabilidad que buscas, sube los precios. Y creo que es algo normal cuando sucede este tipo de efectos exógenos a la economía, generan un incremento en costos absolutamente todos, y eso termina subiendo los precios de todo, y por eso muy probablemente terminemos viendo inflación enfocada en productos de servicio, como este tipo de productos que ustedes usan para recibir a sus pacientes. Okay. Continúa, por favor. Yo creo que quedó claro. Si no, ahorita me dicen por acá. Sí, por favor, por favor. Gracias. Listo. Entonces, haciendo un ejemplo muy sencillo de contribución marginal. Y quise hacer esto, la verdad es que lo pensé mucho si lo quería poner números, no poner números, pero creo que vale la pena para hacer un ejercicio, y si ustedes quieren hacerlo con su propia consulta, puede ser muy interesante, y yo los invito a que lo hagan. He invitado a mi padre a que lo haga por los últimos 32 años de mi vida, y todavía no lo ha hecho, pero creo que es un ejercicio que puede ser muy, muy útil. Entonces, el primer paso para contribución marginal es, bueno, entender qué concepto es, ¿no? Tiene que ser el servicio que el consumidor está pagando. Una limpieza, una ortodoncia, carillas, pueden poner cualquier tipo de tratamiento o servicio que ustedes estén proveyendo. El precio de venta, que son los 1,000, 10,000, 20,000, son ejemplos, sé que los precios tal vez no tienen nada que ver. Costos de insumo, 400, 5,000 y 12,000 respectivamente. Trabajo de laboratorio. La contribución marginal termina siendo el precio de venta menos costos de insumos menos trabajo de laboratorio. Si tienen otro costo variable, y voy a poner un ejemplo muy claro. Ahorita todo el incremento en costos por lo de COVID, ¿no? Tal vez ustedes están gastando, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero 100 pesos más al mes, ¿ok? 100 pesos más al mes, y están recibiendo en promedio, el último mes recibieron 100 pacientes. Bueno, pueden al costo de insumos subirle 1 peso por cada paciente, ¿no? No todo es proporcional al precio de venta, todo es, el costo variable es todo lo que puedes subir o bajar dependiendo de la cantidad de gente que tú recibes como doctor, dependiendo de la cantidad de pacientes que recibes. Entonces, cuando encuentras tu contribución marginal, regresando al punto anterior, este dinero es el que a ustedes les cae en su consulta, en su empresa, en su consultorio, para cubrir los gastos fijos. Gastos fijos como sueldos de sus empleados, como sus propios sueldos, como pagos de renta, pagos de hipoteca, cualquier cosa fija. Esto es lo que contribuye a cubrir estos costos fijos. Como regla estrictamente académica, cualquier producto que tiene una contribución marginal positiva es un producto o un servicio que debes de seguir con él por el resto de la vida, que te siga dando cualquier contribución marginal positiva, porque está ayudando a cubrir tus costos fijos, hasta el punto en el cual ya no tengas capacidad, ¿no? O sea, si puedes recibir a 100 pacientes al mes y estás en 100 pacientes y los 100 pacientes te están dejando 1 peso de contribución cada uno, bueno, pues tal vez deja de hacer sentido, ¿no? Entonces empezamos a buscar qué productos o servicios te empiezan a generar contribuciones marginales más altas. Sé que me estoy yendo por una tangente, pero todo va a empezar a hacer más sentido cuando brinquemos al tema de atributos. Y el segundo paso, la contribución marginal total por tratamiento, simplemente es agarrar el número de contribución marginal, multiplicarlo por el número de pacientes al mes, y eso te va a dar cuál es la contribución marginal por tratamiento, ¿no? Entonces te da tu costo total, te lo restas a la contribución, y eso es lo que te va a dar tu rentabilidad.
Es un bottom line de cualquier contador, seguramente se los ha entregado todos los años. Y esto sirve solamente para tener en mente, es mucho más fácil ver que la limpieza te genera un 16% de margen que 500 pesos por unidad, ¿no? Entonces, el punto que quiero hacer aquí es, los invito a que analicen sus servicios a nivel de contribución marginal por unidad, cada limpieza cuánto les deja, y a nivel de consulta en general, si tienes 100 limpiezas al mes, ¿cuál es tu margen? ¿No? Es una manera mucho más fácil de manejar estos números para poderlos modificar más adelante y hacer una estrategia de precios que puede ser mucho más variable y mucho más dinámica. Yo sé que todos han querido regresar al concepto de oferta y demanda, entonces por eso puse estas dos gráficas aquí. Entonces, el tema de precios es, como todo el mundo lo sabe, es un concepto de oferta y demanda. Y aquí es el punto que hablaba un poco antes, ¿no? El valor de servicios y consulta no debe de ser un producto del costo ni un producto del precio de la competencia, sino del máximo punto de precio el cual tus pacientes están dispuestos a pagar por lo que les estás proveyendo. Entonces, en un mundo ideal de información perfecta, que todo funciona extraordinariamente bien, tú vas a vender una limpieza al punto de precio más alto que tu paciente esté dispuesto a pagar, ¿no? Teóricamente. Entonces, lo que quiero llevar aquí es entrar un poco al tema de la oferta y la demanda y cómo estos dos factores, junto con los atributos, empiezan a mover el concepto de la contribución marginal. Y voy a hacer un punto que me gustaría dejar bien claro. No el tener más pacientes necesariamente hace tu consulta más exitosa. Sin duda, el efecto secundario de tener más pacientes es que se comunican con más gente, que tú eres su doctor y te llegan más pacientes, ¿no? Pero tal vez tener menos pacientes con un margen más sano, o tal vez tener los mismos pacientes con menos servicios, con un margen más sano, desde un punto de vista económico, entiendo que en la vida real tal vez no funciona así, pero desde un punto de vista económico hace mucho sentido. Entonces, a grandes rasgos, el precio se mueve a raíz es un factor de estos dos. Si en este ejemplo está el equilibrio en el precio 1, en el ejemplo número 2, disminuir la oferta haciendo un shift a la izquierda. Entonces, como hay menos oferta, el precio es más alto. Para poner un ejemplo bien sencillo, todo lo que son mascarillas y todo lo que es ahorita PPE para la consulta médica, si yo hubiera movido la demanda, que es mi línea gris, si incremento la demanda, esta la estaría moviendo hacia la derecha. Si las muevo hacia la derecha, evidentemente mi precio termina siendo más alto, que es justamente lo que pasó. Ahorita con lo del COVID sucedieron ambas cosas, ¿no? La demanda incrementó y la oferta disminuyó porque la cadena de suministro dejó de funcionar. Antes se producían 500 mascarillas al día por empresa X en China, y el día de mañana, cuando empezó lo de COVID, se siguieron produciendo tal vez 500, pero la gente que traía las máscaras de China a México, pues dejaron de volar, ¿no? Entonces, eso disminuyó la oferta, el canal de suministro no se llenó, y eso generó un efecto en el cual pues, vimos máscaras en 95, vendíamos en 500 pesos, ¿no? Entonces, son los dos efectos que funcionan, y funcionan en COVID y en su consulta día a día de la misma manera, ¿no? Michael, regresa un poquito y me gustaría que elaboraras un poco más, pero ya pensando más como dentista. Ok. O sea, menos el tema de económico y más como dentista. O sea, ¿cuántos pacientes más, cuántos pacientes menos? ¿Por qué subirlo? ¿Por qué bajarlo? O sea, ¿cuál va a ser la demanda? Sí, bueno, te propongo que ahorita platico un poco del tema de capacidad. Subir o bajar el precio, creo que viene un poco más adelante. Okay. Pero hablando desde el punto de vista de capacidad, ¿no? De cuántos pacientes más, cuántos pacientes menos. Viendo los números, solo los números, ¿no? Ustedes como dentistas tienen cierta capacidad. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tu papá pongamos un ejemplo, tienes 5 sillas en tu consultorio, las 5 sillas en promedio, con cada paciente te tardas media hora, ¿no? Trabajas 8 horas al día, son 16 pacientes, por 3 son 54 pacientes que puedes ver en un día, ¿no? 48 pacientes, perdón. Entonces, esa es tu capacidad total. Tú puedes ver a 48 o el número que sea, dependiendo de tus sillas y dependiendo de tu capacidad, tú puedes ver esa cantidad por día. Entonces, si tú ya estás al 100% de tu capacidad y tu interés es incrementar tu margen, ¿okay? Las opciones que tienes es, hablando estrictamente académico, recibir menos pacientes, lo cual no va a funcionar. O la segunda es encontrar y ajustar esos precios en los cuales vas a
subir el precio hasta que llegues a una elasticidad unitaria. Y perdón por meter el tema de economía, pero la elasticidad unitaria es cuando tú incrementas el precio de tu servicio por 1% y tu demanda disminuye un 1%. Ese es el punto ideal en el cual teóricamente deberíamos todos de estar buscando, ¿no? Si tú subes el precio de tu producto un 5% y tu demanda cae un 3%, el número de tus pacientes cae un 3%, terminas ganando, ¿no? Porque terminas en un margen considerablemente más alto, trabajas menos, incrementas capacidad y pierdes menos pacientes. Entonces, no sé, me imagino que ustedes tienen perfectamente bien entendido cuál es su capacidad máxima de recibir pacientes. Lo que sería interesante ver es si de los 100 pacientes que tienes al día o al mes, cuántos se hacen cada uno de tus tratamientos y ver la contribución marginal de cada uno de estos tratamientos para que tú puedas entender con tus estrategias de marketing, de redes sociales, cualquier estrategia que estés haciendo para incrementar tu consulta, cuál es el tratamiento al cual le vas a meter dinero, ¿no? Si tú lo que más tienes son limpiezas, por poner un ejemplo, yo tengo muy pocos ejemplos en mente, pero si tú lo que haces principalmente son limpiezas, ¿no? Y la limpieza es tu contribución marginal más baja y la ortodoncia es tu contribución marginal más alta y tienes una estrategia en redes sociales, bueno, mete la estrategia en redes sociales para vender la ortodoncia. Y tal vez es al revés, ¿eh? Muy probablemente tu margen, tu contribución marginal termina siendo mucho más alto en la limpieza que en la ortodoncia, porque la limpieza es una vez, el paciente llega una vez, tal vez los insumos son mucho más bajos, puedes tener mucha más rotación de pacientes y te pagan 1,000 pesos. Tal vez una ortodoncia te le están pagando a 30,000, pero tal vez pagar los insumos de la ortodoncia te cuestan 15,000. El paciente va a ir 30 veces contigo, eso termina resultándote en 500 pesos la consulta. Versus una limpieza, que si los insumos te cuestan 100 y la vendes en 1,000, una consulta sacas 900 pesos. Entonces, es un factor, yo creo, papá, de la capacidad que tienes, de la capacidad máxima de pacientes, y analizar cuáles son todos los tratamientos que provees y cuáles son los que tienen el margen más alto, la contribución marginal más alta, y enfocar todas las estrategias de marketing sobre eso. No sé si contesté la pregunta. Sí, pero ¿sabes qué? Nuestros doctores les está gustando, que qué buena explicación. Que gracias, que desde Rosarito, desde el Estado de México, están diciendo que estamos entendiendo. Y la verdad es que sí, en efecto, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que los tratamientos de menos visitas tienes una contribución marginal más alta. ¿Por qué? Porque, bueno, tus fijos son mucho menores por el tiempo de consulta. ¿Tú nos aconsejarías en un momento determinado hacer una evaluación de lo que nos cuesta la media hora de consulta? Esto es, entre salarios, entre renta, luz, etcétera. Me refiero, ¿eso sería algo importante para decidir el precio? Yo creo que no. Te voy a explicar por qué, al menos los factores que me mencionaste ahorita. Porque tú entender tu media hora de consulta, tú lo que vas a estar buscando ahí es cubrir tus costos fijos, ¿no? De acuerdo. Entonces, si tú buscas cubrir tus costos fijos, tus precios terminan siendo un producto del costo, que es justo lo que menciono, que es justo lo que debemos de evitar, ¿no? Lo puse en alguna de estas, ¿no? Pero lo que hay que evitar a toda costa es que el precio de venta sea un producto de tu costo fijo. Porque, y te voy a explicar bien claramente por qué con un muy buen ejemplo de la industria. Si tú como dentista dices, ok, yo tengo una consulta, eres tal vez doctor, solo eres tú en tu consultorio, o tal vez tienes un ayudante, y tú tienes un costo fijo de X pesos, más X más del costo variable, tú vas a decir, entiendo perfecto, Miguel, con esto no voy a perder dinero. Yo te diría, tienes toda la razón. Pero desde un punto de vista de competencia, entras en un lugar muy, muy, muy débil. Porque si llega una empresa como las clínicas que están abriendo, ¿no? En México, en Estados Unidos, en todo el mundo, que tienen muchísimo capital, ellos pueden invertir a escala. Ellos no van a comprar una silla, ellos van a comprar 200. ¿No? Ellos no van a contratar a un doctor, ellos van a contratar a 200. Ellos no van a contratar un seguro de gastos médicos, van a contratar 200. Entonces, todo ello lo están comprando a volumen. Entonces, ellos van a poder tener
muchísima más escala en los costos. Ellos van a estar vendiendo considerablemente por debajo de ti, lo cual está bien. Al final sé que ustedes venden, o sea, sé que tu industria vende muchísimo más que un costo, ¿no? Vendes experiencia, vendes calidad. Más sin embargo, conocimientos. Exacto. Más sin embargo, el rango de movimiento de tus precios se limita de manera considerable, ¿no? Si tu price floor, si el piso de tu precio es todo tu costo agregado, estás tratando de pagar costos que probablemente pagaste hace 15 años o 5 años con tu última silla. Estás tratando de cubrir costos que no terminan haciendo sentido para tu flujo de efectivo de todos los días, ¿no? Y te terminan ahorcando de una manera que te limitan mucho la competencia que puedes tener y lo dinámicos que pueden ser sus precios. Que voy a ser bien honesto y sé que en la industria los precios no son muy dinámicos, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad para la industria, no para poder necesariamente incrementar o disminuir el margen, sino para poder responder de manera muchísimo más proactiva a lo que está viendo el consumidor. El ejemplo ideal es lo que está pasando ahorita con el COVID, ¿no? Claro que si suben los costos puede subir el precio, más necesariamente quieres subir el precio, tal vez estás ganando un poco menos, pero tal vez a largo plazo te estás posicionando de manera bien, bien agresiva versus la competencia. Ok, aquí hay alguien, una pregunta de fan destacado. América Plata, la consulta se redujo en atención de pacientes y el material aumentó. ¿Qué debiéramos hacer? Es una pregunta difícil de contestar, no por la industria, sino porque lo que nos afectó a todos es un efecto macroeconómico, ¿no? Lo que está pasando con las consultas está pasando con los restaurantes, ¿no? Los insumos de la misma manera crecieron, subieron de precio, las cadenas de suministros para restaurantes se enfocaron en distribuir otro tipo de productos. Creo que en estas situaciones tienes que, y no va a ser una respuesta clara, va a ser bastante ambigua, la verdad, pero en estas situaciones creo que tienes que hacer lo necesario para cubrir tus costos fijos, que son los más importantes. Asegurarte de que no vas a cerrar, ¿no? Asegurarte que todos los productos que vendas, o todos los servicios que vendas más bien, tengan una contribución marginal positiva al menos, para poder cubrir tus costos variables. Si tú puedes cubrir tus costos variables, tú vas a seguir operando por el resto de la vida y vas a pasar un momento complicado sin duda. Sin embargo, cuando la macroeconomía dé la vuelta, es cuando vas a empezar otra vez a regresar a como estabas, ¿no? Lo que yo recomendaría que puede ser un poco peligroso, es decir, los insumos subieron, hay menos pacientes, pues si antes tenía 100 y ahora tengo 50 y los insumos subieron, quiero que los 50 me paguen lo que ganaba con los 100, ¿no? Eso es donde se hace un poco complicado porque no solo está siendo afectado por el impacto negativo de la macroeconomía, sino también va a estar afectado, ¿no? Porque los pacientes van a decir, oye, qué caro está esto, ¿no? Antes me cobraba la mitad y se van a empezar a ir. Entonces, lo que recomendaría es asegúrate que todos los servicios que estás proveyendo ahorita tengan una contribución marginal positiva, aunque sea mínima. Pero si tú cubres todos tus costos variables, vas a seguir operando por el tiempo que dure todo esto. Y un tip tal vez, y esto digo, lo aprendí de mi padre, o más bien lo he platicado con mi padre desde hace muchos años, y creo que pasa en muchas industrias, ¿no? No siempre el dueño de la consulta o el dueño de la práctica tiene un sueldo, ¿no? Y no siempre es necesario. Cuando es época de vacas gordas, pues bueno, no hay necesidad. Pero tal vez cuando es época de vacas flacas vale la pena, ¿no? Decir, oye, vamos a atribuirnos un salario, un sueldo, y vamos a ver las contribuciones marginales y vamos a hacer la estrategia de pricing para poder cubrir estos costos, ¿no? Para poder asegurarnos que seguimos operando, atribuyéndose un sueldo decente, que no le afecte mucho a los precios, etcétera, etcétera. Y de esa manera te aseguras que tu operación va a seguir existiendo cuando este tema de la pandemia acabe. Si mueves muchas variables, yo creo que incrementas el riesgo de que el efecto se multiplique. Esto es una estrategia para la crisis, ¿no? En efecto. ¿Sí? No es una estrategia para la crisis, es una estrategia... Flaco. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchan por ahí? Te estás cortando un poco. Vamos a hacer una pausa para escuchar a nuestros patrocinadores y volvemos a la plática. Ok, listo.
OrthoGuard es una línea completa especializada para quienes usan aparatos de ortodoncia. Cuenta con 3 productos de uso diario que ayudan a prevenir las lesiones de mancha blanca en los dientes. El enjuague bucal especializado Colgate OrthoGuard, con una fórmula revolucionaria en el segmento de los enjuagues bucales, le proporciona a los consumidores una efectividad terapéutica en el tratamiento ortodóntico y en pacientes de alto riesgo de caries. Llegamos a los espacios irregulares generados por la adhesión de la resina y el bracket, previniendo la desmineralización del esmalte hasta un 58%. Libre de alcohol, sabor agradable y de uso diario en personas de 6 años en adelante. El nuevo gel dental especializado Colgate OrthoGuard, con 5000 partes por millón de fluoruro de sodio, ideal para personas en tratamiento de ortodoncia y o con alto riesgo de caries. Revierte 3 veces más las lesiones de caries inicial y proporciona hasta 40% mayor reducción de caries contra una crema dental regular con fluoruro. Es seguro y se recomienda usarlo diariamente, una vez al día durante el tratamiento ortodóntico, indicado para personas de 6 años en adelante. Durante el tratamiento de ortodoncia, los cuidados de salud bucal exigen mayor atención. Los brackets y alambres ortodónticos pueden impedir una buena higiene bucal. Por eso Colgate ha creado el cepillo dental especializado Colgate OrthoGuard, con cerdas multinivel, indicado para quienes usan aparatos ortodónticos. Gracias a su forma en U, cubre toda la superficie del bracket, mejorando el efecto de limpieza en la encía, dientes, alambres y brackets. Las cerdas externas en forma de espiral eliminan la placa dental en la línea de la encía, proporcionando así una mejor sensación de limpieza en los tejidos bucales. Y a su vez, las cerdas internas auxilian en la limpieza alrededor de los brackets y alambres ortodónticos. Sus puntas de 0.01 milímetros pueden limpiar pequeños espacios, proporcionando una mejor limpieza de la superficie de los brackets y alambre. Colgate, siempre a la vanguardia del cuidado bucal, presentó Colgate Guard, la ciencia detrás de tu sonrisa. Muy bien. Ya son regresos. Mike. Aquí está, ¿me escucha? Vamos a aguantar un momento porque... Sí. Comparte tu pantalla si puedes. Sí. Listo. ¿Me pueden ver? Bien. No te veo. No la veo. A ver. Ya debe de estar live. ¿No se ve? ¿Escuchas? Sí, yo te escucho. No, aún no. Ok. Aguanta un segundito. ¿Ahora sí? Okay. Ok, sí, que sí te ves. Me están diciendo que sí te ves. Continúa, por favor. Súper. Entonces vamos a brincar en esta segunda Adelante, parte. Gracias. Me gustaría platicar un poco de lo que son los atributos que definen el tema de pricing, ¿no? Hay muchos atributos. Los atributos realmente es cualquier cosa que define un servicio o un producto. Hay un framework que a mí me ha gustado mucho para poder entender los atributos de cualquier producto o servicio y es el framework de Keynote, ¿no? Keynote tiene 5 pasos, tiene 5 atributos, más bien 5 categorías en los cuales define los atributos. Y Keynote tiene libros publicados. Creo que es un framework que ustedes pueden investigar por ustedes mismos y seguirlo de manera bastante dinámica y didáctica. Y sin duda alguna puede contestar muchas preguntas para dar un poco de estructura cuando se estén realizando el análisis de estos atributos. Entonces, el primer tipo de atributos que platica Keynote es el requerimiento de desempeño, ¿no? Este es el atributo más visible y crítico. Básicamente es lo que, cuando su paciente entra por la puerta, es lo que él está buscando satisfacer, ¿no? Cuando compras un celular, es la vida de batería de tu celular, ¿no? Si tú tienes celular A versus celular B, y el celular A tiene un 50% más de batería, o dura la batería un 50% más de tiempo que batería B, es un factor que es un tema de desempeño, ¿no? Entonces es algo que la gente, yo le puedo decir a mi esposa, ¿sabes qué? Compré el iPhone porque le dura más la batería, ¿no? O el Android, o el que sea. El tiempo que se tardan en cambiar el aceite al coche.
Es exactamente lo mismo, la gente lo puede articular. Y voy a hacer una pausa aquí para explicar un poco la diferencia, ¿no? La vida de la batería de tu celular no tiene nada que ver con el desempeño de tu celular. Tiene que ver con algo que es muy visible y algo que la gente busca como desempeño, igual que cuánto tiempo se tardan en cambiar el aceite al coche. Tal vez la batería de tu celular dura muy poco, pero tu celular es buenísimo. Cuando tú vas a cambiarle el aceite a tu coche y se tardan 9 horas, pero te lo cambian, tú terminas recibiendo el servicio por el cual pagaste, pero te dejaron esperando 9 horas, ¿no? Si mi visita al dentista me quite el dolor de muelas, ¿no? O que el precio de la consulta esté dentro de mis capacidades. Son cosas altamente, son cosas que son de desempeño porque la gente las puede articular sin necesariamente ir por el producto final. El que quite el dolor de muelas, tal vez digo una reverenda tontería, pero probablemente la raíz del dolor de muelas es una infección, ¿no? Pero yo voy por el dolor. Yo creo que me quiten el dolor, ¿no? Y si me quitan la infección, bueno, eso es lo que estoy esperando que un ortodoncista dentista haga, ¿no? Entonces creo que esa es la diferencia. Hay que buscar cuáles son las cosas de desempeño, los atributos de desempeño de sus servicios. Y ahorita tal vez hay un poco de confusión entre algunos de estos que puedan ser para la consulta incompleta o algunos de estos que puedan ser para un servicio en particular. Y ahorita voy a dar un ejemplo de cómo un mismo atributo puede pegar a toda la consulta, puede beneficiar a toda una consulta o a un servicio en particular. El siguiente atributo es requerimientos básicos, ¿no? Y es justamente lo que yo al principio me confundía con el tema de desempeño, ¿no? Que son las cosas que uno espera que sea cumplido. Que el dentista minimice el dolor durante la consulta. Yo voy a que me quiten la muela por la infección, pero yo espero que el doctor haga todo lo posible para que me duela lo menos posible, ¿no? El día de hoy en COVID, yo voy a mi visita con mi doctor y yo espero que el doctor tenga las cosas desinfectadas. Que la limpieza de la alfombra del hotel esté bien, ¿no? O si tú vas a un hotel y pues, te estás esperando que la caja fuerte funcione o que la puerta funcione. Entonces, son cosas que son lo básico que tiene que otorgar cualquier producto o servicio, lo más básico, y si son impactadas de manera agresiva, de manera negativa, el withdrawal del consumidor, la manera que el consumidor se echa para atrás y deja de regresar con uno, es bien, bien fuerte. Creo que puede ser el más agresivo de todos los atributos. Pues el mismo ejemplo del dolor de muela, si yo voy a que me quiten una muela y aparte que me duele, el doctor no hace lo posible para disminuirme el dolor, bueno, eso me va a doler. Seguramente no voy a regresar con el mismo doctor, aunque me haya quitado la infección, ¿no? No voy a regresar con el doctor. Entonces, la diferencia entre el básico y el desempeño es el básico es por realmente lo que alguien está pagando. El desempeño es el valor agregado que el consumidor sabe articular y sabe compartir con la gente con quien esté discutiendo el servicio que recibió con X empresa, con X hotel, con X doctor. La manera en la cual la gente los articula es realmente la diferencia fundamental de un requerimiento básico versus uno de desempeño. Entonces, lo que nos estás diciendo, Mike, lo que nos estás diciendo es la experiencia de compra del paciente. Eso es justo en lo que voy a entrar en este momento, en el tema de la emoción, pero la experiencia de compra del paciente juega un rol muy fuerte en el desempeño, ¿no? En el requerimiento de desempeño, la experiencia es cuando empieza a tener un impacto en este atributo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ir a un doctor aquí en Estados Unidos, me quedo esperando 45 minutos, ¿no? Para que me reciban. Y para mí eso, yo entiendo, voy a un doctor, voy por una necesidad y no me voy a ir, ¿no? Pero la primera vez que fui con un doctor que me recibió en 5 minutos o en 3 minutos, seguí yendo con él. El otro doctor era mucho mejor, ¿eh? O sea, nada más contando los diplomas en las paredes, ¿no? Más sin embargo, empecé a ir con el otro doctor. A lo mejor tenía un buen impresor. A lo mejor tenía un buen ¿qué? Un impresor muy bueno y le imprimía hasta en ruso los diplomas. Puede ser, no lo sabes, exactamente. Puede ser. Oye, no, y digo Fíjate también... que yo en ese sentido, Ajá. en ese sentido, tengo una teoría. O sea, cuando te hacen esperar 45 minutos de manera consistente, más que sea muy buen doctor o tenga mucho trabajo, tiene muy mal manejo de su tiempo y del tiempo de la gente.
Eso es lo que yo siento. Por eso es que tratamos de que los pacientes nunca esperen más de 5 o 10 minutos. Exacto. De acuerdo. Y como consumidor o como paciente entiendes que las cosas suceden, ¿no? Y si yo llego con mucho dolor a un doctor, voy a esperar que el doctor se tarde el tiempo que se tiene que tardar para tratarme, ¿no? Y pues si yo llegué después de alguien con mucho dolor, también entiendo que sucede, ¿no? Pero en mi caso con mi doctor, o sea, siempre que iba, era una espera de 45 minutos o 1 hora. Entonces terminan siendo cosas que empiezan a quitar poco a poco la manera en la cual empiezas a desempeñarte como un proveedor de servicios. Voy a poner un ejemplo que aprendí muy interesante cuando trabajaba en Walmart. El fundador de Walmart, Sam Walton, él dijo, ten mucho cuidado de los consumidores que no se quejan, porque esos son los que nunca regresan, ¿no? El que se queja, habla y de una u otra manera sí que les abres la válvula, liberan un poco de presión, liberan un poco de estrés, pero son los que nunca se quejan, que van y se quedan sentados, en este caso fui yo, y llegó un momento en el cual dices, es que ya me voy, o sea, está bien, gracias, me recibiste y no regresé, ¿no? Entonces, terminan siendo puntos muy finos, pero la experiencia del consumidor creo que toca la mayoría de estos puntos, principalmente este de emoción, pero a tu punto, papá, creo que el tema de desempeño era, de ahí empieza, ¿no? El cómo empieza a ser experiencia de compra del consumidor, en este caso de su paciente, y estos son atributos que, lo creas o no, pueden tener un enorme impacto en el precio de venta de tu servicio, un enorme impacto. Bien. Brincando al tema de requerimientos de emoción, sí, creo que es la experiencia del cliente y ahorita brinco al siguiente emoción, ¿no? Pero con todo este cambio generacional, mi generación, los millennials, la generación que viene de abajo, somos generaciones muy orientadas a experiencias. Y sé que suena, lo han leído todos más de 100,000 veces, seguramente la gran mayoría de ustedes son de mi generación también. Sin embargo, son cosas que es mucho más difícil ejecutar, es mucho más difícil dar que recibirlas, ¿no? Pero las exigimos. Entonces, cuando a ti te la dan, los precios terminan siendo mucho más elásticos de lo que uno creería de otra manera. Y brincando justo al tema de emoción, porque creo que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, estos son, para mí, sin duda algunos son los más importantes. Voy a poner un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Si yo voy con mi doctor y mi doctor no solo me recibe a tiempo, pero tenemos muy buena plática y me la paso muy bien y, no sé, y juega golf igual que yo o lo que sea, y encuentras una manera de generar una relación con el doctor, para mí eso me genera mucha emoción, ¿no? Entonces tal vez puedo yo salir y alguien me va a decir, oye, te recomiendo a mi doctor, tiene 65 años de experiencia y es presidente de 25 asociaciones. Y digo, bueno, sí, pero yo me la paso muy bien, ¿no? Yo voy con él porque, aparte de que tiene excelente desempeño, excelentes requerimientos básicos, me da emoción ir, tengo una extraordinaria experiencia, me atienden a tiempo, los precios son accesibles, o los precios son justos, no accesibles, porque accesible es más ambiguo que injusto, pero se convierte en un tema de cómo puedes emocionar al consumidor. Voy a poner un ejemplo del trabajo en el que estoy ahorita, ¿no? Que es con Amazon. Hacemos mucho todo lo que es, estoy en el lado de tecnología, de AWS, y nos hemos enfocado mucho en estos últimos 9 u 8 meses desde COVID en hacer campañas de reducción de precios para empresas grandes, ¿no? Entonces, nuestros clientes son empresas como Netflix, etcétera, etcétera, y nos metemos a los datos para ver cómo podemos hacer que nos paguen menos, ¿no? Porque sabemos que están pasando un momento complicado. Entonces, ¿cómo podemos eficientar las loads que tienen en la nube con nosotros para que les cueste menos? No es bajar el precio, es cómo podemos ser más eficientes nosotros y ellos pagarnos menos. Eso es algo que ha generado y creo que va a seguir generando a largo plazo una gran emoción en el consumidor, y es algo que genera lealtad, ¿no? Y es escuchar al consumidor qué es lo que el consumidor requiere en este momento y cómo puedes tú, como proveedor de servicios o como empresario en su caso, sorprenderlos con esto mismo. Y creo que esto va a la pregunta que me hicieron hace unos 15, 20 minutos sobre el tema del COVID. ¿Qué hago? ¿Subo mis precios o no los subo? ¿No? Bueno, si quieres generar una relación a largo plazo con el consumidor, con tus pacientes, creo que es una buena oportunidad de hacerlo. Evidentemente, siempre y cuando te puedas asegurar de que la operación de tu consulta sigue existiendo a largo plazo. Bien. Perfecto. Entonces, requerimientos son diferentes. Estos son los más sencillos, yo creo que
querer influenciar como empresario, como dueño del negocio, más sin embargo son los que menos efecto tienen con el consumidor. Por ejemplo, el tipo de silicón usado en los microchips de los celulares. Siempre y cuando no afecten el desempeño, es algo que les aseguro que ninguno de nosotros ha pensado. Y las empresas se gastan cientos de millones de dólares en diseñar estos, lo hacen para poder bajar el costo. Sin embargo, si fueran a pagar más caro por un silicón, si no va a incrementar el desempeño de manera considerable, tú como consumidor no te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces, es este tipo de detalles que muchas veces todos como empresarios lo hacemos. El origen del relleno del sillón de tu casa, no le has dedicado ni 5 segundos para pensarlo. El proceso de manufactura de los brackets de tu práctica, ¿no? Tal vez es un mal ejemplo, pero si los dos brackets son exactamente la misma calidad y unos los hacen en fábricas de ciertas características y en otras características, ponle atención si es algo que significa para ti, mas sin embargo no va a mover, cuando estemos hablando estrictamente de precios y de economics, no va a mover la aguja, ¿no? Difícilmente vas a poder llegar con alguien y decir, oye, te voy a vender una carilla de porcelana, no sé, diseñada y hecha a mano en Camboya, ¿no? Eso realmente no termina afectando el desempeño ni lo básico del producto que estás vendiendo, y al consumidor no le afecta. Si tú estás apasionado por eso, ese es otro tema, ¿no? Sin embargo, eso no debería de afectar los precios. Los precios deben de afectar según los atributos que el consumidor considera valiosos en este caso. Ok. Y lo último son los que tenemos que tener mucho más cuidado, son los requerimientos reversibles. Realmente son estos que generan todo lo opuesto a la experiencia que buscan otorgar, ¿no? Entonces, el objetivo que me gustaría que llevaran en la cabeza es evitar que cuando el paciente salga diga, odio cuando mi doctor hace eso, ¿no? Cuando la cita a las 4 y tu doctor llega a las 4:30, no sé si les pasa que de repente tu computadora se traba y dice, me voy a reiniciar y voy a tener una actualización y te quedas 45 minutos ahí sentado, sin importarle a la computadora qué estabas haciendo. No sé si se acuerdan ustedes de los primeros Microsoft Word, que salía el clip, ya sabes, que te ayudaba, que era como el clip ya de una pregunta que nadie lo usó, no servía de nadie, solo estaba ahí molestando todo el tiempo. Sí. Son este tipo de cosas que dices, ¿para qué estás ahí? No agregas valor, simplemente estás estorbando y me estás dando una experiencia totalmente opuesta a la cual yo vengo a buscar, que en el caso de Word es simplicidad, en el caso de tu computadora es reliability. En el caso de tu doctor es, bueno, poder llegar en tu tiempo a que te entreguen el servicio por el cual estás yendo ahí. Probablemente estás en dolor y no quieres esperar, o probablemente tienes una cita después y tampoco puedes esperar. O cuando llegas a la tienda a recoger un pedido y no ha llegado, o te hacen mal el pedido. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Suceden, son los errores que nos pasan a todos. Pero cuando suceden más de una o más de 2 veces, creo que es momento de ponerle un poco de atención y desarrollar algún tipo de mecanismo para evitar que esto suceda. Sí, de acuerdo. Entonces, realmente, regresando al punto que empecé hay atributos que pueden pegarle a todos tus precios y hay atributos que pueden pegarle a todos tus tratamientos, a toda tu consulta. Voy a poner un ejemplo muy tonto, como consumidor sin conocimiento en la industria. Experiencia de entretenimiento en consulta. Les voy a contar la historia de mi dentista en Nueva York, que es una maravilla. Yo antes iba a un dentista que estaba más lejos de mi casa, pero era una experiencia bastante decente. Llegaba y estaba ahí, esperaba 5 o 10 minutos, me pasaba, me hacían la limpieza, de ahí regresaba, me iba a mi casa. De repente llegué un día a mi oficina y había un camión grande afuera que se llamaba Dr. Henry, ¿no? Que era un dentista que va y se para afuera de mi oficina cada 2 meses y atiende en horas de consulta. Entré y bueno, eso era un cine, era impresionante. Tenías Netflix y para la limpieza que dura 20 minutos. De todas maneras, el tener el entretenimiento a mí me hacía sentir muy bien y que estuviera en mi estacionamiento a mí me daba una experiencia extraordinaria. Y si estaban atrasados, que pasó una vez y me dijeron, estamos atrasados por un paciente con dolor, nos vamos a tardar 30 minutos más, me regresé a mi oficina. Entonces, este tipo de entretenimiento, y lo llamo entretenimiento por toda la experiencia que hicieron, para mí, yo ahí, no me hubiera hecho ortodoncia, pero me hubiera hecho todo lo demás, ¿no? Cualquier tipo de tratamiento que necesitara, yo me lo hacía ahí, me lo sigo haciendo ahí, ¿no?
Entonces, este tipo de atributos que le pegan a todos tus tratamientos, le pegan a tu consulta en general y benefician tu consulta en general. La rapidez de la consulta. Bueno, y aquí seguramente muchos preguntan por qué solo pongo limpieza, ¿no? Porque muy probablemente la ortodoncia yo tengo que ir 30 veces con el doctor. Las carillas tengo que no solo ir más de una vez, sino gastarme una cantidad considerable de dinero para ponerme carillas. Entonces, tal vez la rapidez es muchísimo más importante como atributo para la gente que quiere ir a hacerse limpieza y estar fuera en 30 minutos, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que ustedes pueden empezar a manejar con el tema de capacidad que platicamos hace unos minutos. Es decir, oye, es que si para la gente que se viene a hacer limpieza, el atributo de entrar y salir rápido es muy importante, bueno, ¿por qué no los ponemos, no sé, en determinados momentos del día, tratamos de juntarlos en la medida de lo posible, para poder ser mucho más sistemáticos en la manera en la que los tratamos, ¿no? Estoy poniendo ejemplos que probablemente no tengan nada de sentido en la vida real. Carillas de porcelana, tal vez No, pero no sé estás si hay otro tipo de aclarando una carillas. serie. ¿Cómo? No, pero estás aclarando una serie de puntos que todos nos preguntamos muchas veces. Lo bueno. Y el tema de las carillas, digo, no sé si hay otras que no son de porcelana, no sé ni siquiera si son de porcelana. Por alguna razón tengo la idea de que escuché hablarte a ti alguna vez de las carillas de porcelana. Pero bueno, si son de porcelana versus otra cosa, tal vez es un atributo muy bueno para el consumidor, ¿no? Es un atributo que va a incrementar el desempeño, va a incrementar la emoción, porque las carillas de porcelana hacen que los dientes se te vean mejor, etcétera, etcétera. Pero las carillas de porcelana solo van a impactar el precio que puedes manipular del producto de carillas. Tener un laboratorio interno, por ejemplo. Hasta donde tengo entendido, hacer limpiezas no requiere laboratorio. Creo que para ortodoncia y carillas sí. Si no, pueden poner otros ejemplos mejores que estos. Tal vez tener un laboratorio interno es una inversión muy grande y solo vas a poder generar atributos adicionales para el 30% de tus productos, ¿no? Entonces, ahí es cuando tienes que preguntarte, oye, ¿debería de hacer esta inversión en un laboratorio interno cuando realmente solo van a mejorar los atributos de la ortodoncia y las carillas? Porque tal vez puedo ser más rápido, puedo hacer las cosas más ad hoc, etcétera, etcétera. Entonces, todos los atributos creo que tienes que mapearlos y priorizar aquellos que beneficien la mayor cantidad de servicios, de tratamientos, perdón, o toda tu consulta en general. Cosas que van a modificar tu consulta en general son cosas de experiencia principalmente. Ok, perfecto. Mira, Flaco, te interrumpo tantito. La doctora Araceli Bello quiere que muestres de nuevo la lámina que mencionas los conceptos que abarcan los costos variables. Yo sé que es una falta de respeto pedirte que regreses, pero ¿Esta? Esto es no, yo creo que es esta, ¿no? Sí. No. ¿No? Ok, costos variables, sí. Es esta, ¿no? Yo creo que sí. Lo quería ver la doctora. Yo creo que a la doctora Igual le le gustó la tomo una fórmula. foto. Exacto. Sigue, Flaco. Listo. Entonces, para Listo, acabar, que sigue sé que ya donde se me está está. acabando el tiempo, hice una Ahí todo el diapositiva tiempo y la que gente... quieras. Ha habido muy buenos comentarios de la plática. Qué bueno, me da mucho gusto. Espero que no haya muchos dormidos. Entonces, el tema de discusión, esto lo quería hacer en más diapositivas, pero creo que el tiempo no me iba a dar. Entonces, ahorita sé que muchos deben estar pensando que hablé de 457 cosas que no se atan ninguna a la otra. Quiero proponer un plan de 6 puntos de ejecución sencillo en el cual ustedes van a empezar a ver datos detrás de la consulta y poder entender cuáles son los atributos, qué pueden mover, qué no pueden mover. Y voy uno por uno explicando, pasando unos 30 segundos en cada uno de estos. Estudia tu consulta y encuentra la contribución marginal de cada tratamiento y encuentra cuáles son más rentables y cuáles son menos rentables, ¿no? Entonces, ponen una hoja de Excel y los invitaré a que pongan en una hoja de Excel todos sus tratamientos, uno por uno. Decir, ok, tratamiento 1, estos más o menos los costos de insumos. No sé que nunca van a ser exactos, pero puedes tener un aproximado bastante decente. Las cosas que son iguales a través de los tratamientos, como los guantes, mascarillas, todo esto lo puedes dividir por el número de pacientes que tienes al mes, ese tipo de cosas. Pero mapea tus tratamientos y ve cuál es la contribución marginal. Básicamente, precio menos costos variables.
De ahí rankea cuáles son los de contribución marginal más alto y más bajo. Eso te va a dar muy buena idea de tal vez, bueno, cuáles son los tipos de tratamientos que quieres empujar en tus estrategias de redes sociales o a través de boca en boca o lo que sea. Creo que esto te va a dar una muy buena idea de cuáles son los que más dinero te van a dar para poder cubrir estos costos fijos. El segundo paso es identifica cuáles son los atributos de tu consulta en general y de cada tratamiento. Aquí esto es bastante ambiguo. Piensen, no creo que esto se pueda hacer en una hora sentado en frente a Excel. Sin embargo, sí decir, ok, ¿cuál es la experiencia? ¿No? Tal vez alguno de ustedes tiene televisión para sus pacientes, tal vez otros no. Los que no tienen televisión saben que no tienen televisión y que tal vez la deben de poner. Y los que tienen televisión, y estoy diciendo esto como un ejemplo de muchos que pueda haber, en algún momento no tuvieron televisión y vieron a alguien que la tenía y la pusieron. Entonces, empiecen a ver cuáles son los atributos que definen los atributos de emoción, los atributos de desempeño, los atributos básicos y cómo pueden terminar mapeando la experiencia de cada uno de sus pacientes cada vez que entra a su consultorio y cada una de las experiencias de sus pacientes cada vez que tienen un tratamiento. Entonces, si es una limpieza, la limpieza en promedio dura 25 minutos, ¿no? Y si es ortodoncia, cada vez que vienen dura 30 minutos y esperan 5 minutos. Empezar a mapear ese tipo de experiencias les va a dar muchísimos puntos de datos para poder tomar estrategias de precios, acciones en los precios, que son los últimos puntos, que van a estar basados en datos. Después, el tercero es usando tus precios actuales, considera los atributos de tu consulta, identifiquen cuáles estás por arriba o por debajo en precios y atributos de la competencia. Y voy a decir, este punto pensé mucho si ponerlo o no, pero yo creo que la industria en la que están tiene dos estrategias de precio muy claras, ¿no? La primera, que imagino que todos han hecho y todos hemos hecho en muchos momentos, es una estrategia de precios basada en costos. Es decir, tratamiento A me cuesta tanto, mis costos fijos divididos entre 30 son tantos, y le metes un margen a eso para poder cubrir todos tus costos. Esa es la estrategia uno que creo que es muy común en la industria. Y la otra es, tienes un amigo que tiene un primo que es dentista o ortodoncista en la misma zona o en una zona similar, y vende la limpieza a 1,500 pesos y dices, oye, pues es un buen número, ¿no? Y la pones, ¿no? Eso genera mucha ambivalencia cuando quieres analizar si realmente el consumidor está pagando un precio justo. Tal vez el consumidor dice, oye, qué ganga, ¿no? 1,500 pesos es muy barato, dependiendo de muchos otros atributos de tu consulta. Tal vez el primo de tu amigo no tiene la experiencia que tú tienes, o tal vez tiene más, y tú le estás cobrando mucho más cara, ¿no? Entonces, lo platiqué con mi padre y si no es esto realidad, por favor, pónganme en los comentarios, pero asumí que existe un conocimiento promedio de más o menos el mismo tratamiento en cuanto lo cobran los demás. Entonces, si eso es la manera en la cual estás generando tus precios o llevando tus precios, empieza con esos. Y de ahí puedes mover para arriba, para abajo, dependiendo de los atributos que puedas agregarle a tu consulta. Entonces, una vez que puedas identificar esto, mi propuesta es ajusta los que tengan menos atributos que la competencia y precio más alto. Estos son los atributos que realmente, si yo llego por una consulta con una experiencia muy mala y me la cobran en 6,000 pesos, cuando la podría estar pagando en 3,000 con mejor experiencia, te aseguro que en el momento en el que me entere que la puedo conseguir más barata en otro lugar, con una mejor experiencia o con la misma experiencia, me voy a ir y voy a perder confianza. Entonces, son los primeros que se tienen que trabajar, los que tengan menos atributos que la competencia y precio más alto. Esto no es una ciencia exacta, es una ciencia bastante ambigua y bastante vaga, y eso es lo que lo hace complicado, pero mientras más tiempo le dediques pensándolo, vas a poder ser muchísimo más acertado en la ejecución. Y también ajusta aquellos que tengan más atributos que la competencia y precio más bajo. Regresando a la primera pregunta que me hicieron del COVID, si hay que subir los precios o no, yo creo que estos dos pasos podrían hacer un equilibrio bastante sano para poder asegurarme que los pacientes que estoy teniendo los siga manteniendo, y los que están pagando menos de lo que deben estar pagando, bueno, esos precios los subes porque es justo, pero tal vez los que están pagando más de lo que deben de estar pagando, tal vez los bajas porque es justo, ¿no? Si se pueden ajustar estos dos, creo que vas a tener una práctica súper sana, porque vas a terminar siendo muy competitivo con quien sea que te compare. Y la comparación
tienen que evitar, y los invito a que eviten caer en el, yo cobro 1,500 y la persona hablaba 1,500, pero yo tengo tele, yo tengo, no sé, algo en la tele, perdón por el ejemplo tan tonto, pero yo tengo tele y tengo 5 años más de experiencia, entonces lo debo de subir a 1,900. Creo que la manera de subirlo tiene que ser una manera gradual. La manera en la cual propongo subirlo, y al menos es la manera en la cual yo manejo cuando quiero subir algún precio en algún producto, es lo manejo de manera ya sea semanal o mensual, subo un porcentaje, ¿no? Tal vez un 5%, tal vez un 3%, tal vez un 2%. Cada nuevo paciente o cada 5 pacientes subes un 2% hasta que te das cuenta que tal vez la gente empieza a tener mucha más resistencia a convertirse y a pagarlo, ¿no? En estos momentos es cuando volteas y tal vez bajas un poco. Es discriminación de precios y probablemente genera algo de fricción en algún momento, pero es una manera muy sana de poder lograr ese precio justo y no hacerle así y de repente subir 30% los precios porque consideras que es lo que valen, ¿no? La otra manera en la cual los puedes mover es si tú sabes que alguien similar a ti tiene el mismo precio que tú, y alguien con mejores atributos que tú tiene un precio más alto, bueno, tal vez puedes seguir ese ejemplo, ¿no? Pero en caso de que no, puedes hacer una estrategia escalonada de incremento en precios, que te tardes 3 o 4 meses en llegar al punto ideal y no vas a terminar realmente impactando a ningún paciente en particular y no vas a terminar poniendo un precio injusto para un servicio que estás dando. Y los últimos 2 puntos es, después de que termines esto, yo creo que este es el ejercicio, el punto 4 es un ejercicio que va a tomar tiempo, pero creo que puede darles muchísimo control sobre las finanzas y los económicos de su práctica. Y una vez que esto está hecho, yo creo que hay que encontrar los atributos que podrías aplicar a tu práctica en general para mejorar la oferta, todos aquellos que le van a pegar absolutamente todos tus tratamientos. De esta manera tienes un atributo adicional, el cual puedes subir tu precio en todos tus servicios. Tal vez no subes un atributo y subes el precio, pero tal vez es un paquete de voy a dar más entretenimiento, voy a disminuir el tiempo de espera, voy a incrementar la experiencia de una u otra manera. Y tal vez con una estrategia completa de varios atributos, tal vez dices, bueno, tal vez es justo que suba un 5% los precios de este mes, un 5% el que sigue, y de ahí vemos cómo funciona. Y el último paso es añadir atributos a los tratamientos que tengan la mayor oportunidad de incrementar la contribución marginal. Y la contribución marginal es el cash flow, y el cash flow es lo que te va a dar vida para largo plazo. Si tú tienes un cash flow positivo, nunca vas a tener ningún problema financiero realmente. Muy fácil caer en tener un cash flow negativo, pero tú ves tu estado de resultados y dices, oye, yo tuve una excelente utilidad, pero no tengo un peso en el banco. Si tú siempre mantienes contribuciones marginales positivas y tu apalancamiento de manera relativamente baja, nunca vas a tener un problema de flujo de efectivo. Bueno, y eso ya sería todo. Pues aquí ya los estamos invitando a que nos hagan las preguntas, que me las pasen por WhatsApp o que las pongan aquí en Q&A, y vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y regresamos contigo, Mike, para mostrarte otras preguntas. Perfecto, gracias. Hello. Radicalmente efectivo es O-Radical. Erradica bacterias, virus y protege a tu familia con O-Radical, la sustancia microbicida de amplio espectro que cuidará de tu salud y la de los tuyos. Radicalmente efectivo es O-Radical. Ya estamos de regreso. Hemos tenido un poco de problemas con la conexión. Fíjate, Mike, que hay una pregunta aquí que es una pregunta como nos enseñaron en la escuela. Dice, ¿existe una fórmula para saber cómo cobrar por tratamiento? Por ejemplo, en la universidad me enseñaron a que el costo de laboratorio de una corona o prótesis se debe multiplicar por 3 o 4 veces para sacar el costo final del paciente. ¿Esto es correcto?
Ese es, yo creo que esa estrategia de precios es hacerle así. Así es que así hacemos todo. Exacto. La fórmula es a raíz perdón por dejar el tema, ¿no? Pero es a raíz de contribuciones marginales. Entonces, voy a poner el ejemplo de la corona que me acabas de decir. Tú recibes un paciente, ese paciente va a requerir estudios de laboratorio, 10 pesos, más el costo de la corona, 10 pesos, más el costo de los insumos de recibir un paciente, guantes, mascarilla, whatever it is, 5 pesos, van 25 pesos. Si tú lo vendes arriba de 25 pesos, ¿no? Tú vas a tener una contribución marginal positiva. El problema con hacerle, de decir por 3 o 4 veces, que no dudo que sea una fórmula de muchos años de experiencia, no dudo que eso genere rentabilidad. O sea, no estoy criticando eso porque, digo, seguramente es muy exitoso. La verdad es que sí genera rentabilidad, porque así hemos hecho los costos siempre. Exacto, exacto. El tema es que si de repente agarras ese mismo ejemplo y haces una extrapolación a un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Y el tratamiento de ortodoncia lo multiplicas por 3 o 4 veces sin entender realmente cuáles son los atributos del consumidor. Tal vez dices, oye, el tratamiento de ortodoncia o de las mismas coronas, estoy ganando 3 veces el costo de la corona, ¿ok? Tal vez, entonces, pago la corona, me quedan 2 de utilidad. Una de costos, me queda una entera. Si cada una cuesta 5 pesos y tú le estás vendiendo a 15, ¿ok? Y tú lo bajas a 12, tal vez en vez de vender una corona vendes 10, ¿no? Entonces, tal vez disminuyes tu margen, pero incrementas tu volumen. O tal vez el consumidor está dispuesto a pagarte 28 o 30 pesos, ¿no? Tal vez el consumidor está dispuesto a pagarte mucho más, no solo por la corona y por los años de experiencia que tienes, sino por la extraordinaria experiencia que le das al consumidor, ¿no? Por hacerlo sentir seguro, por hacerlo sentir cómodo, por poderle proveer todo un servicio adicional de tratamientos que no puede conseguir en otro lugar. Entonces, como te invito a que lo pienses, es cualquier estrategia de precios en la cual no pierdas dinero es una buena estrategia, ¿no? Pero siempre puede haber una mejor. Puedes estar dejando mucho dinero en la mesa porque puedes vender un producto más caro, o puedes estar realmente teniendo muy, muy poco volumen. Puedes recibir muchísimo más dinero porque si bajas el precio, vas a estar vendiendo mucho más. La pregunta que yo les haría es, si en la escuela les dicen que lo multipliques por 3 o 4 veces, ¿qué no evita que la escuela de al lado diga por 2 veces, siga siendo rentable, esté vendiendo tu producto más bajo, ¿no? Y esté agarrando más volumen que tú? O que alguien diga 6 veces y el consumidor esté dispuesto a pagar los 6, ¿no? Entonces, entiendo el punto y es difícil dar una fórmula exacta, pero lo que yo te recomendaría es, tienes tu precio actual, encuentra tus costos variables, asegúrate que los estás cubriendo, y de ahí, si tú crees que tu precio está competitivo con los demás y tú puedes agregar algo de valor encima de esa oferta, puedes subir tu precio, lo puedes hacer por 5 veces, ¿no? O si estás agregando menos, bueno, pues tal vez no lo hagas por 4, hazlo por 3 o hazlo por 2 y recibe más pacientes, ¿no? Okay. Aquí hay otra pregunta, Mike. La doctora María Catalina Guevara de Castillo, lo que no he entendido todavía, ¿por qué los médicos especialistas tienen un costo de consulta de 800 mínima y máxima de 1000? Solo por la consulta. ¿Tienen dónde se basan para dar ese precio de su consulta? Estamos hablando de doctores de práctica general. Médicos, sí. ¿Médico normal? No hay absolutamente nada de ciencia ahí. Absolutamente nada de ciencia. Te lo puedo decir, tuve un poco de experiencia haciendo un análisis de costos para pago de consulta en Estados Unidos, haciendo un ejercicio de datos. Y aquí la consulta que yo pago a un doctor, y la consulta, y si yo la pago de mi dinero es X, si doy un seguro es Y, si doy otro seguro es Z, ninguna de esas tiene o sea, la experiencia con las tres es exactamente la misma. Entonces, es una estrategia de precios poco científica, lo cual abre una enorme oportunidad de ganar ventaja con hacer una estrategia de precios que es directamente proporcional al servicio que está entregando al consumidor, yo creo. Fíjate que aquí hay una serie de cosas, Flaco, que tomar en cuenta. O sea, un doctor tiene su mesa de exploración que ya pagó y ya amortizó, tiene su escritorio y tiene su receta. Nosotros hacemos, todo es quirúrgico, todo tenemos, nuestra unidad dental es un quirófano. Entonces, hay una serie de gastos que tenemos en eso
por lo que hace más costoso un tratamiento en el dentista. Claro, estoy de acuerdo, pero te voy a decir, en mi manera de verlo, dime si estás en desacuerdo, pero es preparándome para esta presentación, lo pensaba de esta manera. Ok, yo voy con un doctor, el doctor me va a revisar físicamente y me va a dar una medicina, ¿no? Un médico normal. De acuerdo. ¿No? Sí, sí. Quitando tal vez a los cirujanos plásticos son otra historia, ¿no? Pero yo voy con un gastroenterólogo porque me siento mal, no voy con un gastroenterólogo para nada más, ¿no? Yo estoy en dolor y yo lo que le estoy pagando estrictamente es su conocimiento, que sé que con ustedes es igual. Simplemente la manera en la cual lo entregan, el intercambio de valor es totalmente distinto. Yo voy al ortodoncista o al dentista cuando me empieza a oler mal la boca y te necesito limpieza. Por más que digan cada 6 meses, o sea, terminas, oye, tienes un sabor o whatever, ¿no? Quiero que los dientes te vean bonitos, me duele la muela, ¿ok? Y tu manera de, como yo entiendo la diferencia es, un doctor te puede dar medicina o un doctor te puede llevar al quirófano. Ustedes invariablemente me van a llevar al quirófano, ¿no? Sí. Entonces, Sí, sí. eso es un tema de industria, ¿no? La manera en la cual se intercambia el valor es totalmente distinta. Y los 1,000 pesos, pues termina siendo porque yo no voy a ir con el dentista a decirle, oye, échame un ojo, no hagas nada. Ya te van 1,000 pesos. ¿Sí me explico? Sí, no, eso no va a pasar. Sí, claro. Mira, aquí hay otra. ¿Cómo sacar una lista de precios de servicios completos si soy un recién egresado y no he salido al mercado? O sea, ¿cómo saber Es una buena cuánto pregunta. cobrar? Creo que creo que representa una gran oportunidad para probar algo bien único, ¿no? ¿Cómo encuentras los tratamientos que vas a proveer? Analiza los costos de los tratamientos, todos los costos variables, ¿ok? Y asegúrate que tengas una contribución marginal positiva para que pueda cubrir tus costos fijos. Tú estás arrancando, asegúrate que todo tenga una contribución marginal positiva, ¿ok? Y de ahí empiezo a analizar cada uno de estos tratamientos, ¿ok? Tal vez, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero tal vez tu limpieza por tu estrategia de precios es tan barata comparada con la competencia porque tú solo estás buscando una contribución marginal positiva. En esa contribución marginal, en esos costos variables, pon tu sueldo, ¿no? Pon todo lo que te va a costar operar. Entonces, si tú tienes una contribución marginal positiva, probablemente estés por debajo de la industria. Quiero imaginarme hipotéticamente, no lo sé. Tal vez tienes muchísimo volumen en limpiezas. Tal vez la gente empieza a ir mucho contigo. Y esta plática, y perdóname que esto lo había dicho al principio, la manera en la cual yo puedo analizar de esto de manera objetiva es viendo como si todos los doctores fueran iguales, lo cual sé que no lo son, ¿no? Un doctor con 30 años de experiencia versus un recién egresado tiene diferencias, ¿no? Pero yo para poder dar una plataforma objetiva en esto tuve que asumir eso, que sé que es totalmente incorrecto, pero en tu caso que estás empezando tu consulta, tal vez si tienes un precio de consulta, un precio de limpieza muy, muy, muy bajo, vas a tener un volumen extraordinario, tal vez de ahí empiezas a subir los precios hasta que encuentres un volumen cómodo. Tal vez encuentras otros tratamientos los cuales no vas a estar vendiendo a pesar de tener un precio bajo y tal vez son esos los cuales requieren años de experiencia, ¿no? Entonces tal vez empieza a generar tu estrategia de esa manera. Lo que te diría es, evita hacer una estrategia totalmente basada en costos, es decir, sumas todos tus costos, los divides en... No lo hagas así, busca tus costos variables, costo variable va a estar renta, y con eso, si tú te aseguras que tu contribución marginal es positiva, vas a poder operar y vas a poder tener precios muy competitivos basándome en el poco conocimiento que tengo de la industria. Ok, Flaco, aquí hay otra. La doctora Araceli Bello. Entonces, el prorrateo abarcaría todos los costos y se le tendría que agregar el porcentaje de ganancia que correspondería a los 5 requerimientos. ¿Cómo se calcula ese porcentaje en función de los requerimientos? Es una extraordinaria pregunta y va a depender mucho de factores como dónde tienes tu consulta. Estás en un lugar de un nivel socioeconómico alto, es un nivel socioeconómico medio. Entonces, si estás en un lugar de un nivel socioeconómico muy alto, tal vez el tiempo es más valioso que para alguien de nivel socioeconómico medio. Puede estar totalmente equivocado, ¿no? Pero tal vez es muchísimo más sangrón a alguien con mucho dinero. A mí no me hace esperar, ¿no? Bueno, eso lo tienen que pagar, ¿no? Entonces, el prorrateo, el análisis de los costos, aquí tengo la pregunta enfrente, de los costos variables, abarca todos los costos
que sean variables, ¿sí? Y de ahí le incrementas los atributos, dependiendo de cómo tú puedas, basándote en los atributos de tu cliente, que tú crees que le den más valor. Podemos hablar del tiempo, podemos hablar del entretenimiento. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú haces alguna cirugía, ¿no? Y esa cirugía dura 1:30 o 2 horas. Durante esas 2 horas está mi boca totalmente dormida y tú a mí en 2 horas me pones algún tipo de entretenimiento, lo voy a apreciar mucho más que cuando me hago una limpieza de 15 minutos, ¿no? Entonces, tal vez a ese tipo de productos, cuando tú le metes ese atributo o haces esa inversión, tal vez puedes subir tu precio un 5% la siguiente vez, ¿no? O 5% por un mes, o un 3% por un mes, y un 3% por otro mes, y un 3% por otro mes. De esta manera evitas hacer una discriminación de precios de la noche a la mañana y puedes recibir feedback del consumidor, decir, oye, esto está muy caro, esto está muy barato, y eso te mantiene sin realmente generar alguna reacción, una reacción inversa del consumidor, ¿no? Es decir, de la noche a la mañana, 25% para todos, eso te va a mantener ser mucho más flexible. Encontrar el punto medio va a ser, el punto exacto, va a ser muy difícil si no lo haces poco a poco, porque la cantidad de variables que van a influir, como la zona en la que estás, los años de experiencia que tienes, qué tantos pacientes tienes, etcétera, etcétera, eso termina influyendo en la manera en la cual el consumidor va a apreciar los atributos a los cuales les estás invirtiendo dinero. Ok, Flaco, aquí hay otra. ¿Cómo saber cada cuándo se deben subir los costos en el consultorio? Se refiere a los precios. En el área de los costos son variables, ¿cuándo subir? O sea, ¿cómo impacta eso en los costos variables? Decir, ok, ya me llené, quiero subir los precios, porque es directamente proporcional al volumen de pacientes que recibes. Si tú te llenas y subes el precio, hay un grupo de pacientes que dejan de ir. Ganas lo mismo, pero trabajas menos. Exacto. ¿Okay? Es Y vas a esperar a que se vuelva a llenar. Esa es una regla de ver. Ajá. ¿Cómo sería un poco más soportado en teoría económica poderlo hacer? Yo lo haría de la siguiente manera. Es una extraordinaria pregunta. Cuando llegues a este punto en el cual tu consulta está llena, ¿no? Tú tienes 2 opciones. ¿Subo los precios para disminuir la demanda o invierto para incrementar mi capacidad? ¿Ok? Puedes incrementar la capacidad, puedes generar más, tú al final sigues cubriendo tus costos fijos, puedes meter costos fijos, costos variables adicionales y puedes incrementar tu capacidad. En caso de que no quieras, no puedas, cualquiera que sea la razón, lo que puedes hacer es busca aquellos tratamientos, yo buscaría aquellos tratamientos que tienen la contribución marginal más alta de todas, ¿ok? Y priorizaría agendar estos, ¿no? Y subiría los precios de los que tienen contribución marginal más baja. ¿Okay? Al final, si yo pierdo un producto que mi contribución marginal son 5 pesos, un paciente que me deja 5 pesos, versus 15, prefiero perder el que me deja 5. Entonces, sube los precios de los tratamientos los cuales te contribuyen de la manera más baja a la contribución marginal. Te preguntan, Soleimi, ¿qué literatura recomiendas para poder ampliar el conocimiento del modelo de Noriako Kanyu? Hay un libro, ¿no? Ahorita lo busco en lo que me dice la siguiente pregunta, pero hay una página que es muy buena, que es la que yo uso cuando estoy haciendo un análisis de atribución. Y es la página de Kano, es de Kano Model, y tiene trademark y es en microeconomía es súper usada, súper usada. Esa página tiene artículos gratis, el pagarlo te da extraordinario valor también cuando quieres hacer un análisis microeconómico más a fondo. Pero con los artículos gratis creo que es un extraordinario punto de inicio. Estoy buscando ahorita la página para ponerla en el chat. Y el libro también les mando ahorita el nombre también a lo que leer la siguiente pregunta. Ok. Ya Te perdí. Hola. Parece que tenemos ahora mismo una pequeña falla de audio, pero continúo con la pregunta
que nos estaba comentando el doctor Miguel Matuk de parte de Yael. Dice, por ejemplo, en un descuento a un paciente VIP, es decir, el que remite mucho y compra mucho, ¿cuánto es adecuado? O bien, ¿cómo recomiendas recompensarlo? Sí, es una buena pregunta y no creo que, digo, depende mucho del paciente, depende mucho de las características de tu consulta. Es muy común que lo primero que haga una persona es brincar a decir, oye, tengo un descuento del 10% porque estás mucho tiempo, porque llevas muchos años conmigo, me has gastado mucho. Es una manera fácil de hacerlo. El problema es generar el precedente, porque una vez que tú a un paciente VIP le generas un 10% de descuento cada que va, se deja de convertir en VIP. No porque vaya mucho lo hace VIP, sino porque te genera una contribución marginal muy alta. Tal vez puedes darle otro tipo de cosas en su experiencia que el día de hoy no está recibiendo, como poderle dar prioridad en citas, poderle, cuando si está esperando que espere en otro lugar, cómo puedes mejorar su experiencia, darle facilidades de pago que los demás no tienen. Sin duda alguna, va a salir muy contento si le haces un 10, 15% de descuento, el descuento que sea, ¿no? El número que tú creas razonable basándote en tu rentabilidad, pero tengan, como desde un punto de vista económico, hay que tener mucho cuidado cuando se le genera un descuento a alguien, porque uno genera un precedente y cuando un consumidor llega a esperar algo, a recibir ese algo, es muy difícil quitárselo, es muy, muy difícil y termina siendo muy fuerte. Ese es el primero. Y el efecto secundario termina siendo que, bueno, los demás, si es un paciente VIP y te manda mucha gente, pues eventualmente tal vez la gente que te manda va a estar esperando precios similares, ¿no? Entonces, el precio es la manera más fácil de agregarle valor al paciente, pero es la manera más complicada de hacer de la manera correcta. Entonces, si quieres retribuirle a un paciente VIP, te invito a que consideres hacerlo de otra manera. ¿Por qué no lo piensas desde un punto de vista de una mejor experiencia de consulta, facilidades de pago? Si algún día le quieres retribuirle algo de precio, me atrevería a que le des algo gratis, ¿no? Algo que él no pueda esperar y no se haga precedente. Si es un 5 o 10%, lo puedes convertir en un precedente de manera muy, muy rápida. Muchas gracias, esperamos que haya quedado claro la respuesta. Y bueno, tenemos una más de Rigoberto Martínez Durán. Dice, ¿es adecuado emplear costo por hora? Es una buena pregunta. O sea, desde un punto de vista de economía te diría sí, pero también tenemos que entender la dinámica de la industria en la que estás, ¿no? La dinámica de la industria en la que estás es, si tú el día de hoy haces todo el tema de una estrategia de pricing por la inversión que estás haciendo en tiempo por hora, tus precios van a estar unos considerablemente por arriba de la competencia y otros considerablemente por abajo de la competencia, ¿no? Y te lo puedo asegurar porque he hecho análisis similares para otro tipo de industrias, pero tienes que también verle a los factores de la industria en completo, ¿no? Si toda la gente está haciendo precios basándose en la competencia y basándose en los costos, y tú haces una estrategia de precios totalmente nueva, sin tocar realmente los atributos, tienes una gran probabilidad de que la consulta tenga un shock tu demanda, ¿sabes? Generes mucha demanda de algo y pierdas mucha demanda de algo más. Y lo que me preocupa de esto no es eso, porque tal vez hace sentido, ¿no? Tal vez generas mucha demanda de un servicio o de un tratamiento con una gran contribución marginal. Pero en ese caso, tú la demanda como doctor la vas a perder muchísimo más rápido de la que la vas a ganar, ¿no? Los pacientes dejan de ir y tú para conseguir un paciente nuevo te tardas más tiempo. Entonces, por eso propongo el arrancar con estrategia de precios como estás y moverlo a base de atributos. Si esto lo haces de manera sistemática, cada 2, 3 meses, cada 6 meses, haces un análisis de atributos de tu consulta y a base de esto empiezas a mover los precios, a largo plazo vas a terminar teniendo una estrategia muy robusta de precios. Y si haces un shock por completo a los precios que le estás dando ahorita a tus consumidores, puedes tener un efecto secundario que no estás viendo venir y puedes perder bastante tracción en un grupo de pacientes que te puede tardar meses en conseguir de vuelta. Ya volví. No cabe duda que los fierros no tienen palabras de honor. Pero aquí te tengo otras preguntas. ¿Cuál fue la última? Nos quedamos con una pregunta, doctor, acerca... Yo estoy aquí. ¿Cuál fue la última pregunta? Era sobre si es adecuado emplear costo por hora. Ahí nos quedamos, doctor. Y me decía
O sea, que sí es adecuado encontrar el costo por hora, emplear el costo por hora. Sí, esa es la que acabo de contestar, padre. Okay. Y que no necesariamente puede haber un efecto secundario complicado. Ahora, ¿es recomendable dar promociones en el consultorio? Es una estrategia común. Es una estrategia que se usa en todas las industrias. La pregunta que yo siempre he hecho como consumidor, y digo, también vengo de una empresa, trabajé en Walmart y luego ahorita estoy en Amazon, que las dos son empresas muy agresivas en precios. A mí siempre se me hace una mejor estrategia dar el precio más bajo que se le puede dar al consumidor. Siempre, ¿no? Si yo doy un punto de precio alto y luego lo bajo, y alto y bajo, genero poca confianza, ¿no? Entonces, si ustedes, voy a poner un ejemplo de una marca, si ustedes compran ropa en Zara, ¿no? Yo sé que a final de temporada va a haber un descuento del 50%. Pues yo rara vez voy a pagar algo full price en Zara. Esa es la dinámica que hay que tener cuidado cuando estás dando promociones. A veces, si tú compras algo a volumen, tienes un costo más bajo y dices, órale, vamos a lanzar una promoción. Como concepto de atracción a consulta, creo que es bueno, sé que no estoy dando la respuesta, ¿no? Pero si tú los traes con una limpieza, una promoción de limpieza y le terminas vendiendo ortodoncia, bueno, es una gran estrategia, ¿no? Entonces tienes que pensar eso, ¿no? Si vas a hacer una inversión de precios para poder cubrir a través de un subsidio cruzado por el resto de los tratamientos que les vas a vender a largo plazo, sin duda. Entonces de ahí piensa cuáles son los tratamientos, te invitaría a que pongas datos a través de esa estrategia y digas, oye, ¿cuáles son los tratamientos que mis pacientes más leales han tenido, ¿no? Oye, entonces, ¿qué de los 20 que tengo que han durado 10 años conmigo, todos empezaron con ortodoncia? Pues bueno, es una promoción en ortodoncia, ¿no? Entonces, piénsalo de esta manera. Si le pones datos atrás, hace sentido. Hacerlo de manera, solamente bajar el precio esperando que la gente llegue. Creo que tal vez puedes recibir pacientes que no son los que necesariamente y vas a terminar pegando tu contribución marginal si no tienes una estrategia a mediano plazo. Ok. Flaco, ya no hay más preguntas, pero te pido que te esperes. Vamos a presentar el siguiente programa y luego despedimos. ¿Te parece bien? Perfecto. Allá vienen. No tardan. Oye, qué mal me trató Internet hoy. Está cayendo aquí una tormenta y yo creo que eso fue. Presentamos el siguiente programa. Antes que nada, les quiero invitar a todos los participantes al curso de alineadores invisibles online. Son 4 módulos de 2 meses de duración. Ahí está el temario. Lo va a impartir la doctora Geraldine Rojas, que es máster en ortodoncia y es una experta en alineadores. No se olviden. Y aquí no, me pone Miguel que el libro recomendado es Using the Kano Model as an Approach. ¿Ok? Muy bien, está excelente, Mike. Les pido que pues, ¿qué te digo? O sea, de verdad te agradezco muchísimo el compartir todos nuestros conocimientos. Ya después platicaremos para hacer otra plática de estas más aterrizada, con precios reales, con todo lo que vivimos los dentistas y todo el feedback para que nos hagas algo más, porque mira, hay una cosa que es una realidad. Excel es como la vida, todo el mundo sabe que la maneja y cuando te sientas enfrente de la máquina no sabes nada. Eso es Excel. Me parece perfecto. Entonces, muy en esa línea, igual vamos a ver cuál es el feedback de todos los doctores que estuvieron con nosotros y si eso da, pues hacemos otro, pero ya te doy todos datos muy, muy claros para que nos ayudes con una receta de cocina para poder inclusive compartirnos una hoja Excel para poderle meter. ¿Sí? Me parece una super idea. Bien, les quiero compartir, Flaco. La semana pasada tuvimos una crisis en Facebook. Sin embargo, el programa tuvo un éxito extraordinario. Y la próxima semana vamos a volver a tener a la doctora Ana Lorena
hablándonos de ortopedia, y la vamos a tener aquí con nosotros. Ya llegará el arte y la invitación a todos ustedes. Y los espero por aquí. Mike, muchísimas gracias, hijo. Ha sido un deleite tenerte aquí. Y a todos ustedes les agradecemos mucho su presencia. Vamos a escuchar el cierre del programa. Gracias. Gracias. Así es, muchísimas gracias a nombre de IDA Academia, por supuesto a nuestro anfitrión, el doctor Miguel Matuk, y a nuestro invitado, el MBA Miguel Matuk Morata. Las gracias, por supuesto, a todas las personas que nos han estado acompañando a través de la plataforma de Zoom y de Facebook. La invitación queda hecha para que nos acompañen el próximo jueves en punto de las 8 de la noche con la doctora Ana Lorena, quien estará compartiéndonos el tema de casos clínicos con el protocolo Mayores. Muchísimas gracias. Recuerden también que pueden solicitar información sobre el curso de alineadores invisibles en las redes sociales de IDA Academia. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.